Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, bienvenidos a BiblioHertz. Un gusto tenerlos aquí. Ya son las 12:01. Estamos muy contentas de que estén con nosotras hoy. Estoy aquí con mis queridas compañeras Abimel Rendón y Gaby Quiroz. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Hola Sam, ¿cómo están? Bienvenido diciembre, que sea espléndido con nosotros y nos traiga muchísima salud y mucho amor con nuestras familias. Me encuentro muy bien, encantada de saludarlas. ¿Cómo estás, Gaby? Hola chicas, muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes. Contenta de iniciar el mes 1 de diciembre, bien lo dice Sabi, aquí esperemos que nos pinte, pues ya el último mes del año, finalmente se nos ha acabado el año y pues estamos ya alistándonos para recibir pues un nuevo comienzo, una nueva página. Así es, además ya es un mes de como recuento, ¿no? De todo lo que ha sucedido a lo largo del año. Hay que ver siempre las cosas positivas porque en todo existen cosas positivas. Nosotros, por ejemplo, con nuestro programa, pues hemos tenido, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, invitados maravillosos, pero sobre todo yo creo que hay dos y la invitada de hoy yo creo que también es una de las que envidio, Filogonion Ashin, Kupik Vargas, que las envidio enormemente porque nacieron en una tierra que creo que ha dado, no creo, estoy segura que ha dado innumerables artistas, grandes artistas, ha aportado muchísimo a la cultura, a la música, a la gastronomía, al arte, a la literatura, y es la tierra de Oaxaca. Entonces van a ver que nuestra invitada de hoy ha sido bendecida naciendo en esa tierra y tenemos el honor de tenerla el día de hoy, porque además es joven y trae todo este ímpetu y esta pasión por hacer muchas cosas, y ya saben que siempre en BiblioHertz nos encanta tener invitados de alma, no solamente jóvenes, sino también de alma joven. Exactamente, Sabi. Yo creo que ese sentimiento y esta gratitud nos hace, pues obviamente, recalcar y remarcar el talento que hay, sobre todo en estas personas que hemos tenido la fortuna y el honor de conocerlos, de traerlos aquí al programa para ustedes. Y pues bueno, sin duda es que nos encanta tener a jóvenes con esta pasión y agradecemos muchísimo que nos visiten porque esta es su casa. BiblioHertz es casa de todos los que quieran tenerla. Y también agradecemos a Radio Anáhuac por todo el apoyo, el seguimiento hacia este gran programa que después de ya casi 9 meses nos han seguido a lo largo de este tiempo con su trabajo, nos han apoyado. Por supuesto, un gran agradecimiento a nuestra querida productora Nancy Medellín, quien ha colaborado con nosotros juntita a nosotros en este gran equipo, y por supuesto, bueno, al maestro Ricardo Zamora, el director de la biblioteca, y a Angélica Luna, quien es nuestra querida jefa. Un saludo muy especial a todos ustedes, pero también los saludamos a todos los que nos escuchan por el 1670 de AM y por radio.anahuac.mx. Recuerden que si se perdieron algún programa pasado, algún programa de aquellos de estos 9 meses que hemos estado en esta modalidad, tenemos la opción de que nos visiten también en Spotify, y dentro de Radio Anáhuac, la opción al final, buscando el programa de BiblioHertz, iVoox, tenemos todos los programas para volver a repetirlos, revivir aquellos momentos y aquellos invitados. Así que bien dice Sabi que tenemos un programa especial, sensacional, con una invitada de lujo, verdaderamente de lujo, que nos viene a compartir su historia, su experiencia de vida, pero sobre todo esta gran pasión a lo largo de su trayectoria, que seguramente ha sido una aventura a la que todos podemos aprenderle algo, nos inspira y también es ese ejemplo, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra cultura. Claro que sí, chicas, ya bien lo dijeron y como bien decíamos, yo creo que se nos quedó mucho esa frase que por ahí en alguna entrevista, en alguna vez que platicó esta gran invitada que es Nadia López García,
platicó de que ella nadaba contracorriente y que a pesar de los retos, ella siguió, ella luchó, y yo creo que esta pasión es la que necesitamos aquí en México. Todos estos chicos que hemos hablado, estos grandes invitados que hemos tenido con su granito de arena nos han ayudado bastante y ayudan mucho aquí a México. Entonces, Nadia López no es la excepción. Es muy conocida como Nadia Newsabi y ella es una poeta mexicana bilingüe y es promotora de cultural y tallerista. Vamos a conocer un poquito más de Nadia más a fondo de lo que ha hecho. Es poeta mexicana, es originaria de la comunidad Caballo Rucio en la Mixteca Alta de Oaxaca, entonces ya hablábamos que es oaxaqueña. Qué bueno que nos está visitando de allá y que nos va a contar un poquito más acerca de esto. Así es, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Nadia López, quien ha participado también en distintos recitales, talleres y festivales, tanto en México como en India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, entre otros lugares. Ha sido acreedora al Premio Sensontle en 2017, Premio Nacional de la Juventud en 2018 y Premio de la Ciudad de México en 2019. Además, es autora de libros, poemarios en diferentes editoriales y su trabajo ha sido traducido. Fíjense nada más, en árabe, en inglés, en francés, en bengalí, en hindi y en catalán. O sea que tenemos hoy el honor de tener con nosotros a nuestra querida Nadia López, quien es un orgullo para todo México. Bienvenida, Nadia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, qué gusto y qué bonito platicar un ratito. Saludo mucho a quienes nos estén viendo y a los que estén pasando por acá, que se queden un ratito a platicar y a estar un poco cercanos en esta lejanía que nos ha tocado vivir. Entonces, muchas gracias, qué bonito escucharnos y vernos y platicar. Creo que eso es lo que hace falta mucho para no perder justo el rostro en estos tiempos en los que no nos podemos abrazar, quizá tocar, estar juntos, quizá es justo la palabra lo que nos sigue manteniendo como comunidad, como personas. Qué bonito, Nadia. Pues es que yo creo que este es un honor para nosotras que estés hoy con nosotros, que compartas tu vida, tu experiencia con todos nuestros radioescuchas, con los que nos siguen aquí a través de Facebook. Y pues te damos la bienvenida. Pero antes de eso, Nadia, queremos que nos saludes en Mixteco, una hermosa, hermosa, hermosa lengua que de verdad hay que resaltar la riqueza que hay detrás de todo esto. Y tú, bueno, pues eres una promotora maravillosa de esta gran cultura, así que nos encantaría que iniciáramos el programa con este saludo. Yenikwa, Yeniku, Cochinyoa Meini Kunchedina, Ñaño Sabi, Cuachanyoa Kunche, Chazó, Tun. Pues muchas gracias, me da mucho gusto mirarlas, me gusta mucho escucharnos, ahorita lo que les dije es que me gusta mucho escucharnos y que ojalá haya más palabras, digamos, que podamos compartirnos. Gracias, Nadia. La verdad, qué bonito que nos puedas compartir un poco de lo que es tu cultura y que te hayas dado el tiempo para estar con nosotras hoy. Ya platicamos un poquito que eres originaria de Oaxaca, que eres poeta, entonces ya tienen un poquito la idea nuestros radioescuchas de quién es Nadia, pero queremos saber todavía un poco más de ti. ¿Quién es Nadia López García? Específicamente algo que nos quieras contar de dónde naciste y después todo este camino que te lleva a de dónde surge esta inquietud de estudiar en la UNAM. Claro que sí, pues yo soy una mujer ñusabi, mixteca de la región alta, como bien compartían al inicio. Sin embargo, únicamente estuve más o menos como hacia el primer año de mi vida en mi comunidad, en mi pueblo, ya que pues yo vengo de una familia jornalera, agrícola. Entonces, mi infancia fue en el norte del país, en específico fue en el área de la Vicente Guerrero, del Valle de San Quintín, que es un valle que históricamente recibe a población migrante, sobre todo del sur de nuestro país. Entonces, a mí me tocó crecer en este espacio hasta más o menos los casi 8 años, que fue cuando regresamos a Oaxaca. Y pues bueno, me tocó una infancia bastante migrante, bastante de movimiento, una infancia en la que, por ejemplo, yo tenía 6 años y todavía no había visto, por ejemplo, el rostro de mi abuela, de mi bisabuela, fue hasta que regresamos. Y bueno, posteriormente regresamos a Oaxaca, fue totalmente, digamos,
fácil, por decirlo en algún sentido, el entrar al mundo mixteco, ¿no? Entrar a este mundo que es nasal, que es glotal, que es tonal, porque hasta la fecha yo tengo tías y abuelas que son monolingües en el mixteco. Entonces, es la única vía para poder hablar con ellas. Y bueno, comienzo a aprender mixteco, me doy cuenta que aparte, ya cuando crezco un poco más, que la riqueza de mi lengua y de mi idioma es todavía más que el español, ya que, por ejemplo, hay cosas que en el español siento yo que son como muy llanas, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje. En cambio, en mixteco no, por ejemplo, ¿no? En español podemos decir te quiero o te amo, y con eso estamos diciendo que hay un sentimiento, ¿no? Que fluye hacia alguien más. Sin embargo, en mixteco como tal no hay una palabra que se traduzca te quiero, te amo. Nosotros decimos cuinillo, que en sentido estricto, si tú descompones esa palabra, lo que significa es que dentro de quien está hablando está creciendo algo en el interior, en el ini, que solo es posible porque hay un otro, ¿no? Que puede ser una persona, una entidad. Es decir, el otro no está establecido, el yo no está establecido que sea una persona, ¿no? Puede ser cualquier elemento. Entonces, siento yo que desde ese sentido es más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo te quiero o te amo en español, siento que no me da todo el universo que yo digo cuando digo Queen y yo. Entonces, en ese sentido empecé como justo a ver que mi lengua es más, como más amplia, pues tiene un universo más amplio. Quizá tiene que ver con que es un universo más antiguo, es decir, nosotros memoria en español realmente no tan antigua, es a partir de la conquista que llega este idioma a nuestro país, pero los idiomas originarios tienen muchísimos más años, entonces creo que en función de eso el universo simbólico es más grande, entonces creo que por eso puede que tenga más posibilidades, siento yo. Entonces, bueno, crezco en Oaxaca, ahí soy adolescente y pues voy al bachillerato, y justo en el bachillerato yo leo a Rosario Castellanos con un poema que se llama Nostalgia. Venía en uno de los libros de literatura. Entonces recuerdo que en la parte de abajo de ese poema venía la semblanza de ella y venía una foto muy chiquita del mural de la UNAM. Entonces decía pues que ella fue estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, hablan de toda su trayectoria, ¿no? Entonces como que en algún momento esa imagen y el saber la historia de Rosario Castellanos como que me hizo pensar en la UNAM como una universidad a la que yo siempre quise ir. Entonces, bueno, empecé a investigar un poco. Yo creo que yo estaba como por cuarto semestre cuando supe de la UNAM. Y en ese entonces, pues bueno, muy poca gente en Oaxaca, digamos, pensaba en la UNAM como venir a estudiar a la UNAM. Sin embargo, empecé a ir justo al ciber y pagar mi hora de internet y empezar a ver toda la información que había sobre esta universidad. Y bueno, yo les digo a mis papás, ¿saben qué? Quiero irme a estudiar a la Ciudad de México, quiero hacer la universidad. Entonces, bueno, fueron dos cosas. Una, que quería estudiar la universidad. Y la segunda, que pues quería venirme a la Ciudad de México. Entonces, bueno, mis papás, pues en este sentido, como también yo creo que un poco de protección y también un poco de tradición, creo yo, que la tradición justo en mi comunidad es pues que las mujeres a mi edad ya deben estar casadas con 3, 4 hijos, o sea, impensable que estudies. Entonces, bueno, mis papás dijeron, pues como ella, la niña es terca, si le decimos que no, pues de todo modo se va a ir, ¿no? Entonces, pues me dijeron, sí, ve, inténtalo. Yo recuerdo que también, pues mi papá sobre todo había preguntado con gente del municipio si sabían algo de esta escuela. Y pues les decían que sí, que mucha gente concursaba, que mucha gente quería entrar, pero que entraban bien poquitos, ¿no? Entonces, también mi papá me dijo, bueno, mucho de lo que dijimos ve fue porque pues pensamos que para que te desmintiera, pues para que no sintieras que no lo intentaste, pero un poco ellos decían, bueno, que estudie, si quiere estudiar la escuela está bien, pero que estudie en Oaxaca, ¿no? Capital, que todavía está lejos de mi comunidad, pero no está tan lejos como la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo hice el concurso, el primero que se hace, creo que se hace en febrero,
y pues para marzo ya me habían dado mis resultados y pues quedé, ¿no? Que quedé pues en la carrera que yo quería, en la facultad que yo quería. Y pues bueno, ahí empezó el gran reto, ¿no? Que fue vivir en esta ciudad, venirme sola y todos los demás cosas que surgieron alrededor para poder no solo entrar, ¿no? Creo que entrar sí es un gran reto, pero creo que el reto más grande es concluir, ¿no? Mantenerte en la universidad y concluir. Entonces, ahora que soy más grande y que justo parte de mis estudios van enfocados justo a pueblos originarios, juventud, educación, género, justo ahora veo estadísticas, ¿no? De cuántas personas de origen indígena entran a una universidad y cuántas terminan, ¿no? Menos del 1%, por ejemplo, de la UNAM es de un pueblo originario. Entonces, pues me tocó, yo creo que la gran fortuna de ser parte de ese 1%. Sin embargo, pues bueno, hay una deuda grandísima, ¿no? Vivimos en un sistema desigual en muchos sentidos. Entonces, creo yo que falta mucho trabajo para lograr que efectivamente la educación justo sea un derecho, ¿no? Y no sea como un privilegio de ciertas personas. Yo creo que a mí justo le debo mucho la educación pública, pero también creo que ha sido un poco sí de esfuerzo, sí de tenacidad, pero también creo que quizás hasta de suerte, ¿no? En el sentido, lo digo más llano y sin ánimos de hacer mitificar nada, pero sí creo que de pronto veo yo a mi generación, por ejemplo, de oaxaqueños mixtecos, y de pronto veo que somos muy pocos los que logramos entrar a la universidad, somos muy pocos los que logramos terminarla, y somos muy pocos los que logramos conseguir un trabajo bien remunerado por lo que estudiaste. Entonces, bueno, creo yo que hay muchas cosas que platicar, pero un poco así fue mi tránsito por la universidad. Excelente, Nadia. Hace un momento que nos saludaste en mixteco, para nosotros es un gran honor porque como tú en algún momento dijiste en una entrevista, entre más escuchemos estas lenguas indígenas, más vamos a reconocerlas y nos reconocemos en ellas. Tú naciste en un lugar donde posee 16 de las 68 lenguas indígenas que hay, que es Oaxaca, entonces eso es un gran privilegio y para nosotros pues el que tú nos estés platicando cómo has defendido también tu lengua es muy importante porque la has defendido tanto al grado de que decides que todo tu proceso creativo literario sea con tu lengua, con el mixteco, y que además también escuchábamos en alguna de las entrevistas que dabas, ha sido orgullo también para la gente de tu comunidad el poder ver plasmada la lengua, esta lengua en un libro, porque para ellos es muy importante que algo que en mucho tiempo les dijeron que incluso que tenían que ocultarlo para no ser discriminados, el verlo ellos en un libro los hace sentir que realmente tiene validez, que es algo importante la lengua en la que hablan. Entonces, platícanos un poco de este proceso que has llevado a cabo para defender tu lengua al grado que la has llevado a plasmarla en poemas, en la literatura y pues este trabajo que has estado realizando. Sí, pues es un tema un poco complejo porque la mayoría de pueblos originarios venimos de la oralidad. Es decir, tenemos poco camino en la tradición escrita. Eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de escribir. Creo que la mayoría de lenguas en el mundo se pueden escribir. Lo que pasa es que, por ejemplo, de hecho, si pensamos un poco, la escritura se desarrolló en Mesoamérica. Es decir, fuimos los primeritos que comenzamos con sistemas de escritura. Sin embargo, se interrumpió justo en la conquista, se interrumpieron todos nuestros sistemas de escritura. Hay por ejemplo, por ahí algunos códices que lamentablemente no están en nuestro país, pero son nuestra historia. Pero entonces, después de eso, pues bueno, viene toda una campaña de alfabetización que es en español. Entonces, la mayoría de personas, yo creo que puedo decir que un 80% de personas que viven en su comunidad, que hablan su lengua, no han recibido clases en su lengua, ¿no? A pesar de que tenemos un sistema educativo indígena, digamos, bilingüe, como tal, en la realidad no es tan real, valga la redundancia. A mí me tocó, por ejemplo, asistir a una escuela mixteca, una chatina, y en ninguna de las dos recibí clases, o sea, solo clases en español. Obedece a muchas cosas, ¿no? Que ojalá podamos platicar después,
pero tiene que ver también con las políticas lingüísticas del país, porque a pesar de que en la Constitución dice que puedes hablar tu lengua, ¿no? Que te respalda, digamos, un Estado pluricultural, en la realidad, si vamos, por ejemplo, a un juzgado, a una clínica, es difícil que te den ese servicio en tu lengua. Ahora, por ejemplo, con el COVID, a mí me tocó hacer muchas traducciones para personas que llegaban a una clínica y aunque estaban en el municipio, digamos, de la comunidad, el doctor quizá no hablaba la lengua. Entonces, bueno, me tocó ser como un poco intérprete y traductora y justo me di cuenta un poco más de esto, ¿no? Que es difícil que nuestras lenguas estén en muchos espacios. En ese sentido, cuando a mí me empezó a interesar mucho la literatura, yo recuerdo que, bueno, yo estudié en filosofía y letras y yo creo que cada semana había un congreso de literatura. Pero ese congreso realmente hablaba de poetas en español. Yo creo que si acaso en una sola ocasión recuerdo haber escuchado a que hablaban, por ejemplo, de León Portilla o de Briseida Cuevas, que son poetas en lenguas originarias. Entonces, justo empecé un poco a pensar en eso. ¿Por qué en nuestro país, cuando hablamos de literatura mexicana, pensamos únicamente en lo que se produce en español, como si fuera la única lengua que hablamos? ¿No? Entonces, hablamos otras 68 lenguas más, en las que también hoy por hoy se está haciendo filosofía, se está haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en esas otras posibilidades o esas otras literaturas? Entonces, bueno, yo concurso en un premio, que por ahí lo dijeron al inicio, que es el Censontle, y es el primer momento en el que se hace un libro, que es que ahorita les voy a leer un poema, Ñovichot, Tierra Mojada, que de hecho lo pueden descargar totalmente gratuito, lo ponen así, Tierra Mojada Nadia López, y les va a salir el libro en PDF. Y justo yo recuerdo que cuando yo llevé el libro a mi comunidad, que por lo regular siempre que un libro sale, llevo pues y dejo allí en la agencia o reparto si alguien quiere, el libro tiene un cierto estatus, pero también hay que verlo con mucho cuidado porque es un estatus de una tradición occidental. Es decir, a muchas personas creen que porque el libro, porque la lengua esté dentro del libro, tiene más validez. Y yo creo que hay que verlo con un poco de cuidado, porque sí, en efectivo, la gente lo mira así, pero lo mira así porque por años les han enseñado que los libros se hacen en español. Entonces, ahora que ven su lengua en un libro, sienten que tiene más estatus la lengua. Yo creo que no, o sea, la lengua tiene su propia valía por sí misma, ¿no? Cada lengua tiene su propia función poética, sus propias limitaciones, sus propias posibilidades. Sin embargo, pues bueno, sí se sienten orgullosos de que su lengua esté en un libro. Entonces, yo cuando voy siempre me preguntan, oye Nadia, ¿y tú en tu comunidad cuándo haces recitales o cuándo haces presentaciones de libro? Y justo, no sé, también si conocen a María Reina, que es una cantante soprano, y siempre platicamos, ella y yo, nos queremos mucho y siempre decimos, porque ella, pues bueno, aquí la puedes ver bueno, antes del COVID, en el Esperanza Iris dando conciertos, ¿no? En Bellas Artes dando conciertos. Y cuando se va a su pueblo, le pasa lo mismo que a mí. En el pueblo desgranamos maíz, vamos al campo, alimentamos a los animales, echamos tortilla, vamos al molino. Y realmente ella me decía, pues es que en mi comunidad no es que yo dé conciertos, le digo, pues tampoco es que dé recitales, no, de pronto esta actividad, digamos, literaria es un poco hacia afuera. Es importante que sea hacia adentro, siempre que haya el espacio, ¿no? De pronto, a mí me ha tocado leer en mi comunidad y ha sido muy padre, pero en realidad es como, después de que ya hiciste todo el trabajo, si queda un espacio, juntas a la gente, bueno, ahorita ya no sé cómo va a ser, de hecho yo no he ido a mi comunidad desde enero por la cuestión del COVID, pero antes juntabas a la gente y decías tal día voy a leer por si gustan ir, ¿no? Y la gente iba, quien quería iba, pero la poesía tiene dimensión, porque para muchos de nosotros los verdaderos poetas son, por ejemplo, en mi caso, gente que siembra, la gente que da palabras cuando alguien muere, cuando alguien nace, la gente que pide por la lluvia. Esos son los verdaderos poetas, ¿no? Nosotros no. Nosotros más bien somos como
quienes escriben un poco de la historia de la... Nadia, tenemos ahí ya te tenemos otra vez. Está un poquito congelada tu imagen, pero platícanos un poquito de este significado de Nadia Yunsabi, que es tu nombre. Parece que ahí se nos fue Nadia, pero en un momento retomamos para que nos platique un poco del significado de su nombre, Nadia Yunsabi, y además para que empecemos a leer este nuevo poema de Tierra Mojada. Parece que ya la tenemos ahí. Hola, Nadia. En un Unos momento minutitos, retomamos. sí, ya retomamos. Hola Nadia, ¿nos Listo, Nadia, ya escuchas? te tenemos de nuevo ahí. Ya como que me sacó, no sé, yo creo que es No te la conexión, preocupes, no sé. no te preocupes. Estábamos preguntándote si podías explicarnos el significado de Nadia, antes de irnos con tu primer poema, el significado de Nadia Newsabi, que nos platiques un poco de este significado, antes de irnos con este primer poema de Tierra Mojada. Sí, bueno, Nadia es mi nombre, Ñusabi, Ñu es pueblo y Sabi es lluvia. De hecho, digamos, a nosotros nos nombran mixtecos, pero mixtecos es una palabra desde fuera. En nuestra propia lengua somos los Ñusabi, o sea, somos los pertenecientes al pueblo de la lluvia. Entonces, hace muchos años, yo creo que hace como 8 años, que justo me hice miembro de Facebook, dije, ¿cómo me voy a nombrar? Entonces me pareció indicado nombrarme Nadia Ñusabi, como Nadia perteneciente al pueblo de la lluvia. Qué hermoso, Nadia. Oye, y yo creo que así como nosotras también ya estamos súper ansiosas de escucharte, tan solo el título de este poema nos recuerda tantas cosas de tierra mojada cuando vamos y visitamos algún lugar y tenemos este olor a tierra mojada, pues ya queremos, yo creo que también nuestros radioescuchas están ansiosos por escucharte. Así que pues dejamos el micrófono para ti, Nadia, y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Les voy a leer un poema que de hecho si quieren después buscarlo en SoundCloud está, lo ponen así, que significa lluvia en mixteco. Entonces, sabi. Me kuncheñan, nani de shinu rasabi. Me kuncheñan cuacu racuacu, ñan chicuirañu, ñan ko, ñan ra, ñan sa. Me kuncheñan tun, ñan yucha, ñan dibi. Tacuatu me kuncheñan, ñan cachitunku. Picandibi yatsi, cuachicui, yatsi bichun tiquiñu ratsai. Sabi. He visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra. Mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre. Mujeres que digan su palabra en este ancho cielo, como jícaras con mucha agua. Jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado. Y justo por acá estoy viendo la portada del libro, entonces quien guste puede ahí descargarlo y leerlo. Y es un libro que justamente aborda a la mujer en varios espacios, ¿no? Hay poemas que hablan de la mujer en migración, de la mujer frente al erotismo, de la mujer frente a la despedida, frente al despojo. Entonces, bueno, espero que les agrade la lectura por allá en casita. Perfecto, Nadia, qué maravilla. Es una muy buena representación de lo que tú ves, me imagino, ¿no? O sea, hacer referencia a la naturaleza que hay en tu comunidad, en tu pueblo, y comparar o ponerla al nivel de una mujer, creo que es algo muy bonito. Y ante esto, pues bueno, vemos y sabemos que eres parte de una gran familia y que está conformada por mujeres. Entonces, ¿qué impacto ha tenido, Nadia, este aspecto en tu vida? ¿Cómo ha impactado tanto a tal grado de hoy que nos has compartido este poema? Ha dejado huella en ti, en tu persona, en tu trayectoria y a lo largo de este tiempo que has venido desarrollándote y creciendo.
Pues em, efectivamente vengo de una familia donde hay muchas mujeres. Mayoritariamente tiene que ver con la migración. La mayoría de hombres, no solo de mi familia, yo podría decir de mi comunidad, han migrado, ¿no? En específico al norte del país y a Estados Unidos. Tiene muchas connotaciones una familia de mujeres porque creo que gracias a ello muchas enseñanzas y muchas formas, por ejemplo, de sanar o de curar, me han sido transmitidas por estar en este espacio de mujeres. Pero también creo que yo que históricamente las mujeres que pertenecen a un pueblo mixteco, no sé si me escucho bien, me salió aquí un mensaje de... Te escuchamos bien, ahorita Sí, te escuchamos bien, sí, va, sí, sí. ok, Gracias, Nadia. bueno, entonces han sido muy violentadas. Yo vengo de una cultura en la que, por ejemplo, la mujer debe caminar detrás del hombre, ¿no? O sea, no al lado, no enfrente, atrás. En la que, por ejemplo, en una asamblea donde se toman las decisiones, es complicado que una mujer diga o debata, ¿no? Por lo regular, cuando va una mujer a una asamblea es porque va para que le tomen lista y no haya multa a la familia por no haber ido a esa asamblea. Entonces, ahorita ya está cambiando y me da muchísimo gusto eso de que esté cambiando, pero digamos, cuando a mí me tocó ser niña, yo veía eso, ¿no? Veía eso que de pronto en mi familia pues iba una mujer a la asamblea y ya cuando estaban en la casa comenzaban a decir, oye, es que en esto yo no estaba de acuerdo, este señor habló mal, esto no me gusta. Y yo decía, pero ¿por qué no lo dicen allá? Y entendí que no lo decían allá porque socialmente se ve mal que una mujer no esté de acuerdo o hable en público. Entonces, digamos, crecí como en esa cultura y en esa forma de ser mujer que de alguna, cuando ya me vine sobre todo a la Ciudad de México, descubrí que hay muchas otras tantas de formas de ser mujer, que no era la única, que en la que yo había crecido no era la única. Yo pensé por mucho tiempo que todas las mujeres eran así en todos los espacios, ¿no? Que no hablaban, que no opinaban, que no caminaban enfrente de un hombre. Y cuando llegué a la Ciudad de México me di cuenta que hay tantas formas de ser mujer que yo creo como mujeres hay, ¿no? En el país. Entonces, comencé un poco también a repensar mi cultura, a repensar un poco esta parte machista de la que casi no se habla en los pueblos originarios, pero que las hay y las hay muy arraigadas. Entonces, gran parte, digamos, de lo que yo empecé a escribir, sobre todo este primer libro, tiene que ver un poco con eso, con el repensarnos como mujeres, también el repensarnos desde nuestro cuerpo, desde nuestros deseos. Mi mamá acaba de cumplir en este mes 51 años, es muy joven en realidad. Yo tengo un hermano más grande, entonces mi mamá realmente se casó, creo que se casó como a los 16, y mi abuelita se casó todavía más chiquita, y mi bisabuelita yo creo que se casó como a los 13 años. Entonces, yo vengo de una generación que no es, o sea, la de mi mamá, que no es tan alejada, en la que todavía se les dijo con quién casarse. Todavía iban los papás y eran ellos los que acordaban con quién se iban a casar las mujeres. O sea, por ejemplo, bueno, mi mamá hizo lo que quiso, no, no se casó con quien le dijeron, pero por ejemplo, no tiene tierras, ¿no? En su comunidad no le dieron tierras porque se casó con alguien de fuera. Entonces mi papá es veracruzano. Entonces, en ese sentido, como que hay una forma muy tradicional de ser mujer. Entonces yo estoy como siempre como con dos cosas en mi cabeza. Una es que agradezco profundamente el haber crecido rodeada de mujeres por todo lo que me transmiten y por todo lo que aprendo, pero por otra parte también el haber crecido con tantas mujeres en algún momento me hizo convencerme de ciertas prácticas que yo creía válidas. Entonces, bueno, un poco lo que escribo tiene que ver con eso, con cómo buscar otras formas de repensarnos, que es complicado porque en una comunidad de pronto son cosas ya tan ancladas, ya tan establecidas, que si tú llegas y dices, oye, es que ella si quiere hablar, que hable, si no quiere casar, que no se case, es complicado porque mucha parte de la comunidad te ve como alguien que agita, ¿no? Alguien que va a llevar desorden, alguien que no quiere incluso el bien comunitario.
pero creo yo que son parte de las luchas que hay que hacer, ¿no? Y creo que son necesarias. Y por ejemplo, a mí me gusta que en algún punto, y quizá desde lo que escribo, muchas mujeres están pensando cómo mirarse de forma distinta. Y creo que también es para mí un poco la función de la poesía. No solo reflejar el mundo que hay, muchos de los poemas que yo escribo reflejan el mundo, cuentan qué hay, cómo se cura, cómo se sana, pero hablan sobre la posibilidad, ¿qué pasaría si yo hablo de mi cuerpo? ¿Qué pasaría si yo hablo de mis deseos, del erotismo, que en la Mixteca un poco es impensable, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegué a mi comunidad, pues yo era niña, entonces allá agarraba yo las bandejas de agua y me las ponía en la cabeza y me ponía a marchar dentro del baño, me ponía a cantar, o sea, hacía mucho ruido, ¿no? Y recuerdo una vez que llegó mi tía abuelita y llegó casi como con una vara, ¿no? Así, porque bueno, no había puerta, había como una cortina y me dijo así, pues báñate como muy calladito, ¿no? O sea, nadie se tiene que enterar que te estás bañando y ahorita va a venir gente a la casa. Entonces, me di cuenta que justo todo lo que tuviera que ver con tu cuerpo no era algo permitido para que se escuchara, para que se mostrara, ¿no? Incluso cómo te sientas, nada de sentarse con piernas abiertas, nada de cruzar las piernas, ¿no? Te sientas y con las dos piernas como, ¿cómo decirlo? Como así, o sea, como sin que se vea que estás cruzándolas, ¿no? O que tienes las piernas abiertas. Entonces, me di cuenta que para ellas todo eso forma parte de la forma que les enseñaron a ser mujer. Entonces, ha sido complicado, sí, muy complicado, pero creo que es necesario también. Ahora, por ejemplo, mi mamá es una mujer que ya se cuestiona muchas cosas, ¿no? Ya se cuestiona por qué no puede opinar y opina, y eso a mí me da mucho gusto y creo que quizá no voy a cambiar el pensamiento de muchas mujeres, pero yo digo eso, con que la familia más cercana que yo tengo o las mujeres que se acercan a mí piensen en cambiar un poquito lo que está pasando, ya con eso, creo que ya con eso lo que escribí llegó a algún lado. Nadia, qué bonito, la verdad que queremos seguirte escuchando, nos has llenado de mucha sabiduría. Ya tenemos muchos comentarios aquí, Nadia, gente que te saluda desde Xochimilco, desde Ecuador, que dicen que qué bueno, que qué motivante es esta plática y que están muy contentas de que te tengamos aquí, igual que nosotras. Y para seguir un poquito, ya nos leíste un poco de tus poemas, pero también queremos saber, ahora que ya nos platicaste para ti qué fue vivir ahí, compartir con mujeres, el que es esta lengua para ti. Queremos saber, aparte, qué importancia tiene para ti, Nadia, aparte del mixteco, qué huella te gusta dejar. Ya sabemos que quieres cambiar, que quieres fomentar esto, pero ¿qué te gustaría dejar o qué es lo que quieres dejar a los lectores que leen tus escritos al leerte? Pues varias cosas. En primera, a los lectores en mi lengua, que no son muchos, lamentablemente, porque, bueno, incluso apenas estamos construyendo nuestras reglas para escribir, pero a las personas, digamos, de mi lengua y de mi cultura, yo lo que quiero dejarles es que, un poco lo que comentaban, que nos hemos creído un mito de que nuestra lengua es menos válida que el español y que es tan válida para estar en cualquier espacio como lo puede ser un poema, como lo puede ser un libro, como lo puede ser esta pantalla. Entonces, un poco eso, que también me gustaría un poco dejarles a ellos que no hay ninguna vergüenza en hablar, en pensar y en escribir en su lengua, ¿no? Y para los no, digamos, no de mi cultura ni de mi lengua, yo lo que les quiero como compartir es que se atrevan a asomarse un poco más a la diversidad lingüística, y no solo lingüística de México, sino cultural, porque una lengua no solo es un sistema justo lingüístico, es un sistema de mundo en el que están como inmersos muchos simbolismos, está inverso digamos, sí, mucha vida, mucho mundo, mucha tradición. Entonces, pasa mucho que también en México, por ejemplo, si tú dices que eres bilingüe en francés o en inglés o en otra cualquier lengua, la gente te felicita, cree que es muy chido. Pero si tú dices soy bilingüe en mixteco y en español, pues, o sea, lo ven incluso como una cuestión de atraso, ¿no? Lo ven como una cuestión
o sea, incluso les puedo decir que cuando hablan dos lenguas es muy fácil que aprendan una tercera, una cuarta lengua. El cerebro comienza a hacer conexiones. A mí hace poco, bueno, el año pasado justamente me tocó estar en India y es bien padre porque la gente allí hasta es cuatrilingüe, o sea, habla 5 o 6 lenguas sin ningún problema y hablan las lenguas, tanto las oficiales como las que no son oficiales. Entonces, creo yo que ellos han podido mantener su diversidad lingüística a pesar de toda la violencia que también han vivido, pero creo que la han mantenido porque creen que su lengua es incluso una forma sagrada de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían, es que, por ejemplo, si yo hago mis rezos, solamente los puedo hacer en hindi, ¿no? Hablo inglés y también pues hablaban español, algunos poquito, hablaban varias lenguas, pero por ejemplo yo solo puedo rezar en hindi porque es una cosa sagrada. Entonces, creo que en ese sentido, si nosotros viéramos que nuestras lenguas son tan importantes e incluso cada una tiene su propia función, creo que también podríamos tener una mayor apertura a la diversidad lingüística. Creo que somos un país que somos muy diverso, o sea, está India, está Brasil, estamos nosotros, y que no lo hemos visto como en ese sentido. Yo, por ejemplo, mi compañero, él habla náhuatl, y está aprendiendo maya, ¿no? Y terminó cursos de soque. Entonces, yo de pronto le digo, oye, ¿para qué quieres hablar tantas lenguas, no? Y me dice, bueno, porque a mí me encantaría ir y poder hablar, ¿no? No necesitar traductores. Entonces, creo yo que podemos hacerlo, podemos aprender lenguas. Así como puedes aprender inglés, no sé, en 3 años o en 1 año, dependiendo qué tan chicho seas, puedes aprender otra lengua originaria en ese mismo lapso de tiempo y quizá la población lo va a ver como una pérdida de tiempo, porque así me ha pasado a mí, de pronto, eh, cuando doy cursos o talleres, no falta alguien que diga, bueno, ¿esta lengua para qué? Deberían aprender otras lenguas. Creo yo que, por ejemplo, el inglés es mucho más fácil de aprender que, por ejemplo, el mixteco, ¿no? que tiene muchas más connotaciones, que es nasal, que es glotal, que es tonal. Entonces digo, bueno, si se dieran la oportunidad de aprender otras lenguas, su propio cerebro se configuraría para aprender muchísimas más. Entonces, pues yo creo que es eso, un poco mediante la literatura buscar la difusión de nuestras lenguas y también buscar que sean puestas en el mismo escenario que está el español. Nadia, no sabes qué felicidad nos da tenerte con nosotros porque eres un ejemplo, no solamente por ser parteaguas en este cambio del que hablaste hace un momento, en que la mujer ya está teniendo otro tipo de ideología y además eres un ejemplo de sororidad entre mujeres. Y la verdad es que queremos seguir escuchando más también de tu poesía, pero antes de eso queremos recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos hablando con Nadia López, mejor conocida como Nadia Ñusabi. Ella es poeta bilingüe mexicana y está con nosotros compartiéndonos algunos de sus poemas. ¿Qué te parece, Nadia? Si nos vamos, no sé si ahí me estás escuchando, Nadia, nosotros ya se nos congeló un poco tu imagen, pero no sé si tú sí me alcanzas a escuchar. Ahí estamos, para que vayamos a escuchar este otro poema que nos tienes preparado, Nadia. Sí, les quiero leer el poema de Ndushinu, que es Ojos, que justo habla un poco de estas cosas que nos heredamos, las mujeres de mi casa, que no son solo cosas físicas, sino que también como internas. Entonces se los voy a leer. Ndushinu, memayu kachi ñan Ndushinu matsanu. Takuiniyu, nishika Ndushinu minikatsi ñanuni. Kenshuan siniyu natsakuña kwaku. Sanso tasakuña tasenshay, taskata taskay café. Intakuña nuba, sakuanchukama, kashaña sikasho yua inikokwaku. Yanukanara yaku yakwagu yaku. Ichikuña nikunta iniyu, bichisika yucha iniyu, rame duchinu. Ojos. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. ¿Es cierto?, le pregunté. ¿Por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así sin dejar de llorar, porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Los ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo, ahora tengo ríos en mí y en mis ojos.
Y este es un poema que es de este pequeño libro que creo que pueden encontrar algunos en el Traspatio, en Morelia, pero justo fueron mis primeros poemas. Qué belleza de poema, Nadia. Y además que incluyas estos elementos tan importantes como de una forma cotidiana, pero que significa mucho para nuestra cultura el maíz, cómo describes este olor del café y nuevamente hablando de mujeres. Así es, sí, que creo que es de mis temas ya, hablar de mujeres siempre. Y qué bonito que lo hagas de esta forma, que la expresión se convierte en una expresión cultural que deja huella y hay una riqueza detrás de todo esto, hay una historia, historias personales que no está hablando alguien por hablarlo, sino que tú lo has vivido, tú lo experimentaste. Entonces, conocerte a través de esta experiencia que nos dejas desde tus letras, bueno, creo que es una gran experiencia y también un gran regalo que le dejas a nuestra sociedad. Y hablando de esto, Nadia, compartiste al inicio, ya para ir cerrando un poquito, porque desafortunadamente tenemos tiempo súper corto aquí en el programa y nos encanta platicar contigo, pero compartiste al inicio del programa, Nadia, que hubo un libro que te marcó. Y ese libro, en esa semblanza, con una fotografía, incluso tu propia casa de estudios, creo que también jugó un papel importante. La biblioteca, los libros, son dos palabras que ahorita forman parte de la formación como poeta en toda tu trayectoria, en toda tu historia. Podemos destacar que has hecho escritos en diferentes lenguas, pero asimismo también se han traducido tus escritos a diferentes lenguas. Primero me gustaría que nos compartieras el tema de las bibliotecas, la influencia de la biblioteca y los libros en tu vida. Y segundo, el que tus escritos hayan traducido a diferentes idiomas, francés, bengalí, hindi, demás. Pues sí, creo que los libros y el pensamiento de las bibliotecas como una construcción no solo individual, sino colectiva, creo que ha acompañado mucho mi camino. Yo justo, no sé si les compartí, pero yo me acerqué un poco a los libros de una forma un poco como castigo, ¿no? Yo era todavía soy muy hablante, muy parlanchina. Entonces, cuando iba a la primaria, pues me gustaba mucho platicar, ¿no? Estaba la clase, estaba el maestro dando clases y yo plática y plática. Entonces siempre me dejaban como castigada en el salón y mi maestro me ponía a leer. Me acuerdo mucho del libro del perrito. Me ponía a leer y me decía que cuando él regresara yo le tenía que contar qué leí, ¿no? De qué iba el cuento. Entonces, primero yo leía con mucho coraje, porque pues yo veía a todos mis amigos jugando, y yo tenía que quedarme ahí solo viendo tras la ventana. Sin embargo, poco a poco me empezó a gustar muchísimo ese mundo, porque el mundo en el que yo estaba en ese momento era un mundo en el que pues muchos de nosotros entrábamos a trabajar a los campos de pizca, en los que estábamos solos, en los que pues nuestros papás trabajaban prácticamente de lunes a sábado, todo el día, en los que teníamos que estar agachados recolectando fresas. Entonces, como que en los libros yo veía otras historias, ¿no? Otras formas de ser niña, de ser niño. Entonces, en algún momento empecé a ver a los libros así, como una posibilidad de hacer otros mundos, ¿no? De mirar otras historias diferentes a la mía. Entonces, soy muy amante, ahorita, bueno, después les enseñaré, tengo así guacales y guacales de libros y cada que cobro mi quincena soy amante de los libros álbum, la verdad, me encantan. Entonces siempre digo, voy a juntar para mi libro álbum tal y tal que ya salió. Entonces, yo creo mucho en los libros como espacios seguros, ¿no? Como espacios para reinventarnos. Entonces, yo trabajo mucho talleres con niñas y con niños y trabajo libro álbum porque creo que es una posibilidad de contar otras historias, quizá distintas a las que vives o quizá la misma que estás viviendo.
Y bueno, la biblioteca a mí me gusta mucho en el sentido más como de bibliotecas comunitarias, es decir, un espacio en el que todas las personas de esa comunidad o quienes quieran acompañen un libro que puede ser no escrito, perdón, no hecho por una imprenta, sino escrito por ellos. Justo acabo de dar un taller con IBI México. ¿Cómo hacer libros álbum tú? ¿Cómo hacer historias tú? Todas y todos tenemos historias, ¿no? Tenemos historias que nos han contado, que hemos vivido, que creamos. ¿Cómo las ponemos en un libro o en algo que parezca un libro y hacemos esa pequeña biblioteca comunitaria? Yo creo que los libros son eso, son historias. En nuestro país tenemos un mercado editorial que es otro gran tema, que de pronto no hay tantas posibilidades. Por ejemplo, para lenguas indígenas, para libros, para niños en lenguas indígenas no hay tanto. Entonces, el sentido de que tú sepas que tú puedes escribir tu historia, puedes hacerla en un libro cartonero y puedes ponerla en un espacio para que otro más vaya a leerla y a la vez ese otro más ponga su historia y tú también la leas. Creo que ese es el sentido de una biblioteca, el sentido de poder compartir la palabra y poder compartir las historias. Entonces, para mí son espacios que yo incluso los veo como un refugio, ¿no? Son espacios refugio en los que puedes conocer otras historias. Nadia, Lo de la traducción. Pues bien, fíjate que ha sido como una cosa bien loca, porque creo que tiene mucho que ver con amigas y amigos que me dicen, oye, en mi universidad quieren poesía en una lengua originaria y te voy a recomendar. Tiene mucho que ver justo con los colectivos, digamos, que nos apoyamos. Por ejemplo, ahora que fui a India, conocí a una mujer que es poeta y que es editora y que es traductora, y va a salir un libro el año que viene que va a estar en bengalí y en inglés y en mixteco, pero realmente fue porque nos sentamos a comer juntas y comenzamos a platicar y nos dimos cuenta que mucho de la historia de ella está en mi familia y viceversa. Entonces, así nació esa idea de hacer un libro para mujeres desde los dos, digamos, desde los dos países. Realmente así surgió, ¿no? Entonces, ha sido una cosa muy, digamos, muy rara porque no, como que no la he buscado, ha llegado, y me gusta en el sentido en que en otros lados del mundo pueden ver que hay escritura mexicana que no necesariamente nace en español. Por ejemplo, también el próximo año sale del Instituto, de la Embajada de México en Alemania, van a salir algunos libros. Entonces, ahí me encanta porque está en mixteco, está en español y está en alemán. Entonces, y hay unos poemas que solo están en mixteco y en alemán. Entonces, yo quiero ver así de las personas la cara cuando vean que un poema de México no está en español, está en mixteco y de ahí se brincó al alemán. Entonces, creo yo que eso es una cosa muy chida porque desde otros lados también ven que en México no solo hablamos español. Nadia, la verdad que qué maravilla, qué bueno que nos puedas contar esto. Yo creo que nos hace falta otro programa para seguir platicando de todo esto que has logrado y indudablemente vamos a ver conforme pase el tiempo que nos vas a traer muchas más cosas porque se ve que esta pasión que tienes no te detiene y vas a seguir y vas a estar siempre a la cabeza buscando cosas nuevas que nos has dejado muy en claro en el programa de hoy. Como el tiempo ya casi se nos acaba, queremos que nos compartas ya para terminar, que lo publicaremos en nuestro Facebook, algún poema de estos que tienes, el que tú quieras que podamos postear así como en una imagen más tarde para nuestros seguidores, nos podemos poner ahorita de acuerdo y entonces invitamos a todos nuestros seguidores que lo lean para que entonces ahora sí los invites, ¿dónde podrán encontrar más de tus poemas, el libro, dónde los pueden buscar? Ya nos contaste que el de Tierra Mojada está totalmente gratis en internet, pero ¿dónde más pueden encontrar más libros de ti y tus poemas, Nadia? Tengo un segundo libro que ahorita no tengo porque ya se me acabaron mis ejemplares, pero lo pueden encontrar con Editorial Almadía. Me parece que está en Fondo de Cultura, en El Sótano, en Educal y bueno, en Almadía, que está por Metro Patriotismo, que se llama El Tren, y ese es como un libro álbum, está ilustrado y es poesía bilingüe. Es para niñas y para niños, pero yo creo que lo puede leer cualquier público. Entonces pueden conseguirlo con ellos. Y tengo este otro que acaba de salir, salió este año. Yo también ya no tengo ejemplares, pero pueden encontrarlo directamente
UNAM. Entonces, creo que ellos hacen envíos a UNAM y pueden comprarlo y se los mandan a su domicilio, que es Isuichi, Camino del Venado, que es justo la parte masculina de mi familia, ¿no? Mucho espero que les agrade. Nadia, qué gusto, qué maravilla, y por supuesto que ahorita los datos se nos fueron un poquito, porque se cortó un poquito la señal, siempre hay problemas con el tema del internet, no pasa nada, pero todos estos datos los vamos a postear más tarde en uno de nuestros comentarios aquí en Facebook. Recuerden que estamos como @BiblioHertzOficial y ahí pondremos todos los datos, dónde conseguir los libros, dónde localizarte. Nadia, ha sido un gusto, un placer y de verdad un honor tenerte en este programa. Seguramente todos nuestros radioescuchas lo disfrutaron tanto como nosotros y seguramente que sí, habrá una segunda parte porque necesitamos más de ti y que nos alimentes esta pasión para hacer lo que realmente nos gusta, hacer lo que nos hace felices y por supuesto que nos haga crecer. Nadia, un gusto, un placer y muchas gracias por estar aquí en BiblioHertz con nosotras. Xavi, gracias. Samantha, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y nos vemos la siguiente semana. Recuerden que tenemos una cita por este medio y por radio.anahuac.mx. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take